Muy buenos días, buenas tardes ya de hecho. Le damos gracias a Dios que nos permite estar aquí con ustedes. Le damos gracias a Dios que nos permite sentir su presencia, una alabanza, que Él nos ministra, que Él nos habla. De verdad que Dios es bueno. Dios, Dios nos llama, Dios nos, con todo momento. Bueno, pues mi nombre es Pablo, me da mucho gusto y de verdad que es un honor y un privilegio y le agradezco a Dios que me permite estar hoy delante de ustedes para compartirles un mensaje de parte de Dios. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos para pedirle la ayuda a Dios, por favor. Padre, pues te doy gracias, Señor, por cada uno de los que trajiste hoy, Señor. Gracias, mi Señor, porque pues tu misericordia es grande, Señor. Te pido, Dios, que seas tú hablando, Señor, que seas tú ministrando cada corazón, Señor. Que tu voz sea oída en este lugar, Señor, y que veamos maravillas, Padre. Hoy, Señor, que haya fiesta en los cielos, Jesús, pero para que te lleves toda la gloria y toda la honra, Señor, y solamente sea para ti. En tu nombre bendito Jesús, amén y amén. Vamos a iniciar. Yo hablaba con el hermano Miguel sobre qué es lo que les había enseñado, qué es lo que ha compartido Dios hace 8 días. Y él me comentaba lo que era el llamado le hacían un llamado, el llamamiento hacia el arrepentimiento, y lo que era un llamado. Hoy vamos a ver lo que es el llamamiento de Mateo. Espero y creo yo que todos sabemos quién es Mateo o quién fue Mateo en esta tierra. Fue un apóstol el cual Cristo llamó. Pero hoy con la ayuda de Dios vamos a profundizar más en quién era Mateo y qué hizo Dios y también por qué escogió a Mateo. Porque ciertamente en la época de Jesús había miles de judíos, había miles de personas. ¿Y por qué Jesús llamó a Mateo? Porque luego podemos llegar a leer la Biblia y simplemente pasamos pasajes y no los llegamos a profundizar. Y una pregunta es, ¿por qué escogió a Mateo? ¿Por qué Jesús llamó a Mateo? Siendo lo que en su momento, y vamos a ver más adelante, era Mateo para los judíos. Acompáñenme por favor a la Biblia, vamos a leer las escrituras en Mateo 9, el versículo 9. Mateo 9, 9. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces aquí vemos el contexto de cuándo fue que Jesús habló a Mateo. Si regresamos al versículo 9, dice que Mateo estaba sentado al banco de los tributos. O sea, Mateo era un publicano. ¿Qué era un publicano? Un publicano en ese tiempo era alguien que cobraba impuestos, pero no como una persona hoy cobra impuestos en México, sino como cuando pudieran invadir Estados Unidos, vamos a poner ejemplo, y viniera un mexicano a ayudar a Estados Unidos a cobrar impuestos. Entonces Mateo para el pueblo judío era un traidor. De hecho, los judíos odiaban a Mateo. Mateo para el pueblo judío traicionaba religiosamente, traicionaba a su pueblo. ¿Por qué? Porque cobraba impuestos. Pero aún más allá de eso, también Mateo de ahí sacaba y tomaba parte. Y ahorita vamos a ir viéndolo. Entonces, cuando los fariseos veían a Mateo,
era alguien despreciable para ellos. Era alguien despreciable. Por eso, si vemos en los versículos, cuando dice, ¿por qué vuestro maestro? En el versículo 11, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Por qué se atreve vuestro maestro a comer con esta clase de gente? ¿Cómo es que Mateo, cómo es que un publicano, cómo es que alguien, un traidor de nuestro pueblo, está comiendo con su maestro? Ahora, aquí los fariseos reconocían que Cristo era un maestro, que era alguien que sabía. Desde ahí le daban un puesto de maestro. Entonces los mismos fariseos le decían, tu maestro, él que conoce, ¿por qué come con este traidor? ¿Por qué se atreve a comer con él? Entonces desde ahí los fariseos ya descalificaban la elección de haber llamado, todavía no era apóstol, fue el primer llamado que le hizo Mateo. Entonces, por eso viene esa pregunta de, cuando vieron los fariseos, ¿por qué comes con ellos? Y la respuesta de Cristo es preciosa. Pues tú, fariseo, que te sientes sano, tú que te sientes como que nada debes, que estás bien delante de Dios, estás sano, aunque no era así. Lo que dijo fue, los enfermos necesitan doctor. Pero para primero estar enfermo tienes que reconocer que estás enfermo, que estás mal delante de Dios. Si no, tú puedes tomar el lugar de los fariseos, sentirte sano, por obras, por cosas buenas que haces. Puedes sentirte como un fariseo y sentirte bueno delante de Dios. Pero Mateo, dado su contexto, sabía que estaba mal delante de Dios. Yo creo, o no sé si han escuchado, cuando Cristo hace una parábola, una enseñanza sobre el publicano y el fariseo, que dice que el fariseo entraba al templo, lloraba y decía, Señor, yo te doy gracias porque cada 8 días yo vengo a orar, vamos a parafrasearlo, porque yo ayuno 2 veces a la semana, porque yo diezmo todo, de todo te doy, Señor. Y no soy como aquel publicano que está sentado a mi lado. Yo soy bueno, Señor. Si tú te llegas a sentir bien, bueno delante de Dios, entonces tú estás sano. Tú no necesitas a Dios. Pero ¿cómo dice que oraba el publicano? Padre, Señor, pobre de mí, pecador, ayúdame. ¿Y qué fue lo que dijo Cristo? Os digo que aquel publicano salió más justificado que el fariseo. A los ojos de nosotros podemos ver que a lo mejor una persona que va cada 8 días a una congregación, que escucha su palabra, que lee la Biblia, puede decir que a lo mejor está bien delante de Dios, pero por dentro esté mal, porque no se hace su voluntad, porque no ama realmente a Jesús. Entonces, esa clase de publicano era Mateo. Mateo sabía que estaba mal, era odiado, y no un odio cualquiera. En esos tiempos, pues nada más recuerden, crucificaron a Jesús. También odiaron a Jesús. Así de radicales eran los fariseos. Entonces, Mateo, al momento de ser publicano, era odiado por su pueblo. ¿Qué beneficios tenía ser un publicano, un cobrador de impuestos en ese tiempo? Primero que nada era dinero y riqueza. ¿Por qué? Los publicanos eran recaudadores de impuestos para el Imperio Romano. El sistema funcionaba así. Roma exigía cierta cantidad de impuestos. El publicano cobraba más de lo que Roma pedía. Y los judíos lo sabían. La diferencia se la quedaba Mateo. Entonces, para esto, muchos publicanos eran ricos. Es como ahorita en esos tiempos que vemos cuando una persona agarra un puesto en el gobierno y empieza a tener riqueza. Y puedes preguntarle, oye, pero si yo me acuerdo que te ibas en camión, yo me acuerdo que tú ibas caminando, yo me acuerdo que tenías necesidad, que andabas trabajando de albañil, pero ahora que eres un puesto en el gobierno, ¿de dónde salió el carro? ¿De dónde salió la casa? Bueno, así era Mateo. Mateo aceptaba y tenía ese tipo de, vamos a llamarlo corrupción. Porque si el romano le pedía un denario por persona, Mateo pedía 2. Y todo lo demás se lo quedaba a Mateo. Y el pueblo lo veía.
Y eso es muy notorio hoy en día con muchas personas que agarran puestos políticos. Se enriquecen de repente, crecen. Bueno, entonces, como dos, también tenía protección del Imperio Romano. Al trabajar para Roma tenía protección de las autoridades romanas. Podía exigir pagos respaldados por soldados. O sea, Mateo podía llegar y decir, ¿sabes qué? Tú debes impuestos, págame. Y aparte te estaba cobrando de más. Te estaba cobrando aún más de lo que podía, lo que debía exigir. Y tenían que pagarlo. Vean qué clase de persona era Mateo. No era una persona santa, pura. Entonces, también tenía cierto poder administrativo local. Él podía y llevaba sobre las decisiones que pasaban sobre donde él estaba administrando. Un judío común no tenía esas posibilidades. Entonces, ¿qué provocaba todo esto en el pueblo judío? Rencor, odio. ¿Qué le deseaban a Mateo? Pues lo peor. Y los fariseos públicamente lo discriminaban, lo sacaban de la comunidad. ¿Por qué? Porque estaba traicionando a su pueblo. También tenía poder local. Los judíos en puestos estratégicos, en puntos estratégicos, tenían puertos, caminos comerciales y aduanas. Todo esto simplemente se puede sacar de un versículo. Si nosotros escudriñamos la Biblia, nos damos cuenta de todo y qué significaba y qué significa el llamamiento de Mateo. Si tú vas viendo una persona como Mateo de esta forma, ¿tú qué puedes llegar a pensar? Esa persona es terrible. Esa persona estaba perdida. Pero entonces, en la enseñanza que da Jesús, ¿por qué justifica más al publicano que al fariseo? El fariseo cumplía su diezmo. El fariseo iba a sus reuniones. El fariseo conocía la ley. El fariseo hablaba de la ley. Entonces, si una persona tan terrible como Mateo, ¿por qué entonces la justifica Cristo? Esa es una buena reflexión que podríamos hacer en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que necesito para ser cristiano? Porque yo vengo cada 8 días, yo leo la Biblia, yo oro, pero entonces, ¿qué es lo que falta? No podemos tener nada más que darnos hasta ahí, porque si no los teólogos, un teólogo es alguien que estudia mucho la Biblia, y yo sé que hay teólogos que saben mucho más, y se podrían parar aquí a dar una enseñanza, pero excelsa, pero vacía, puro conocimiento, y el Espíritu Santo nos estuviera ministrando. Entonces, si nosotros vemos estos ejemplos, el fariseo se vería mejor, el fariseo se vería justificado, y Mateo, condenado. Mateo, pues, estuviera ahorita en el infierno. Pero gracias a Dios, Dios no ve eso, Dios ve el corazón. A cada uno de los que estamos aquí, Dios está viendo ahorita tu corazón. Dios está viendo cómo recibes la palabra. Dios está viendo cómo es que aquilatas esta palabra. Dios está viendo si estás dispuesto y estás escuchando la palabra de Dios para hacerla, o simplemente para llenar un vacío, o por cumplir. Porque muchas personas van a lugares así, a reuniones solamente para calmar su conciencia, solamente para estar bien delante de Dios, cuando no es así. Entonces Dios se fija en el corazón. ¿Qué costo tenía entonces Mateo? Mateo pagaba un costo enorme, el ser publicano, antes de que viniera Cristo a llamarle. Como les decía, era un traidor de su pueblo. Es como si tú caminaras por México y todos te rechazaran. Mira, ahí va el publicano, mira, ahí va ese traidor, ni te le acerques. Míralo, ve, se enriqueció con nuestro dinero, nos está robando. Recuerden, en ese tiempo eran mucho más radicales. Había crucifixión, había muerte. Ahorita todavía la ley, tienes que pasar por un proceso. Ya te agarraban y los romanos decían,
robó tal juicio, muerte si querían los romanos. En esos tiempos era mucho más radical. Había apedreadas. Entonces, ese tiempo era mucho más duro que ahorita. Entonces, ese trato para Mateo, pues era muy fuerte. Aparte, pues era colaborador del opresor romano, lo veían juntándose con romanos. Y aparte Mateo estaba en medio, porque para el pueblo romano no era romano, y para el judío era rechazado. Entonces, Mateo pagaba un costo muy alto por recibir todo ese dinero, por tener toda esa riqueza, por tener todas esas relaciones públicas. Dice, estaba en un impuro religioso, no podía entrar al templo de Dios, no lo permitían. ¿Cómo iba a entrar un publicano al templo de Dios? Y si recordamos en otros pasajes de la Biblia, menciona cómo es que los fariseos dominaban el templo, el Sanedrín. ¿Tú crees que iban a dejar entrar un publicano? No, totalmente no. Entonces, ¿qué viene y hace Cristo? Y es lo hermoso de nuestro Señor. Le dice, ven y sígueme. Un judío, maestro, llega con todo su amor y le dice, no me importa quién eres, no me importa tu pasado, no me importa lo que has hecho, solamente quiero que me sigas. Solamente quiero que te levantes de ahí donde estás y me sigas. Ven, sígueme. Y ese llamado lo sigue haciendo hoy. No me importa lo que hayas hecho mientras tú te arrepientas. No importa tus pecados. Por más grande que los puedas ver tú, Dios los puede perdonar. Es más, Dios los quiere perdonar. Dios no quiere que te quedes donde estás. Porque esa oportunidad que tuvo Mateo cuando le dijo Cristo, ven y sígueme, si se hubiera quedado sentado, ¿dónde estuviera Mateo? ¿Qué hubiera pasado con Mateo? Se hubiera quedado ahí sentado y hubiera pedido la oportunidad de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa misma oportunidad está hoy. Eso no ha caducado. Cuando Dios y Jesús cada 8 días te dice, ven, sígueme, ven, haz las cosas, ya deja tu pecado, ya deja de hacer esto. Ven, sígueme. Tienes la misma oportunidad que Mateo. La misma. No cambia. Para que conozcas a Dios, para que conozcas a Cristo, para que el Rey de Reyes venga a morar contigo. Eso dice la Biblia, yo lo creo. Y los que hemos contestado ese llamado podemos testificar de ello. Cristo viene a morar contigo. Y por más cosas difíciles que puedas llegar a vivir, yo no estoy diciendo que no sufras. Yo no estoy diciendo que no haya aflicción. Pero dentro de ese dolor Dios te alegra. Dios te saca y sale avante. Y glorifica su nombre grandemente. Entonces, Jesús hasta estos días sigue hablando. Sigue diciendo, ven, sígueme. La pregunta aquí sería, ¿qué respondes tú? ¿Qué has respuesto hasta este día? Si te has levantado, si estás siguiendo a Jesús, o te has quedado sentado por dinero, riqueza, por pecados, por música, por mujer, por hombre, por hijo, por hija. ¿Qué estás respondiendo tú ante Dios? ¿Qué le estás diciendo? Sí, Señor, aquí estoy. Porque el llamado es el mismo. Ven, sígueme. Ven y sígueme. ¿Qué fue lo que hizo Mateo? En ese momento se paró y lo siguió. ¿Por qué? Porque él entendió quién le estaba hablando. Yo siendo publicano, yo siendo pecador, yo siendo lo peor de mi pueblo, yo siendo lo peor de lo peor, que ni romanos me quieren ni judíos. Sí, tengo todo, pero estoy vacío. No tengo nada. Rechazado públicamente. No quería ni comer con él. Cuando Jesús le da la oportunidad, la tomó. La tomó. ¿Pero por qué? Porque Mateo sabía que estaba enfermo. Mateo sabía que estaba mal delante de Dios y lo reconoció. Y en cuanto le dio la oportunidad, yo voy contigo, Señor. Yo voy
tras de ti. Entonces, si nosotros analizamos lo que es el llamado de Mateo y lo profundizamos, es algo impactante. Jesús escogió de lo vil, lo menospreciado y lo necio. Y en Mateo se reflejó. Era lo peor de lo peor. Y los demás apóstoles también podríamos dar testimonio de ellos, de pescadores, de hombres que no sabían la ley. Escogió de lo despreciado para los fariseos, para la élite, para los mejores, para los doctos de la ley. Cristo dijo, no, a mí no me importa eso. Yo quiero un corazón dispuesto. Yo quiero un corazón que diga, sí, Señor, aquí estoy. Heme aquí. ¿Qué quieres que haga? Yo sé que hace 8 días les hacían un llamado al arrepentimiento. Ese es el ven, sígueme de Jesús. ¿Cuál es el camino de Cristo? Está en Isaías 1. Ahí está. Arrepentimiento, restituye, aprende a hacer el bien. Pueden leerlo en su casa y estudiarlo. Ese es el llamado de Jesús. Ven y sígueme. Pero les voy a hablar de otro llamado muy impactante. Si este es impactante, es un llamado no comparable con el otro, que es el llamamiento de Jesús. ¿Cómo el llamamiento de Jesús? Ahorita vamos a verlo. Cuando Cristo, y quiero que lo piensen, lo imaginen, cuando Cristo no bajaba en esta tierra, ¿dónde estaba? Cristo es Dios, y eso creo que lo tenemos claro todas las personas que estamos aquí. Cristo es Dios. Entonces, antes de bajar a esta tierra, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Estaba en todo lugar, porque era omnisciente, omnipresente y omnipotente. Entonces, antes de bajar, antes de venir a esta tierra, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? No andaba en caminos polvorientos, no andaba en camino y sufriendo. Y ahorita vamos a ir desglosando el llamado de Jesús. Porque una cosa es el llamado de Mateo, un humano, una persona como tú, como yo. Porque los apóstoles no eran diferentes a los que estamos aquí. Ellos tenían frío, miedos, circunstancias, luchas, batallas. Si alguna vez has visto a un apóstol como alguien especial o alguien fuera de serie, no, era igual a nosotros. Igual. Solamente con un corazón dispuesto. Cuando entendieron lo que Cristo quería, lo hicieron. Y eso puede ser la diferencia, ¿o no? Porque si tú estás en el camino de Dios, también ese llamado lo tienes. A seguir a Dios. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, dice la Biblia. Primero que nada, Jesús. Vamos a Juan, por favor. Capítulo 17, versículo 5. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dejó su gloria. Dejó su gloria. Antes de venir a este mundo, antes de que el mundo existiera, Cristo estaba en gloria. Pero una gloria que ni siquiera como humanos podemos imaginarnos. No lo podemos imaginar. En Apocalipsis dice Juan que cuando vio a Cristo en la visión, se desmayó. Y Juan conocía a Jesús. Juan caminó físicamente con Cristo. Pero al momento de verlo fue tan impactante el cómo lo vio que se desmayó. Dice que vio ojos de fuego, sus pies como bronce brillante. Tan impactante fue que se desmayó. Ahora, antes de venir, no podemos imaginarnos la gloria de Dios. No podemos hacerlo. Bueno, cuando Jesús acepta y viene a esta tierra, primero deja su gloria. La deja. En segundo, dejó su posición y privilegios divinos. Vamos a Filipenses, por favor, 2, versículo 6. Filipenses 2:6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjense aquí cómo Cristo acepta despojarse de todo. Pero hay hombres que no quieren dejarlo. No quieren dejar su pecado. No quieren dejar su adulterio. No quieren dejar la tele, la música, el cigarro, el alcohol. No lo quieren hacer. Y Dios dice, no estimó siendo igual, no le importó que yo soy Dios. Yo he puesto este ejemplo. Imagínense que ustedes tienen una colonia de hormigas en su casa y la están viendo, ¿no? Y ven que esas hormigas se están destruyendo entre sí. Y tú eres un ser superior a una hormiga. Y decidieras bajar y convertirte en esa hormiga y enseñarles. Te despojarías de tus manos, de tu razonamiento, de tu poder, y bajaras a enseñarle a vivir esas hormigas. Y aparte las hormigas te matan, porque no te quieren hacer caso. ¿Cómo entenderías eso? Así lo hizo Dios. No comparándonos con hormigas, porque somos imagen y semejanza de Él. Pero la semejanza de este pequeño ejemplo es como decir, ¿cómo Dios, siendo omnipotente, siendo igual a Dios, bajó y nos vino a enseñar a caminar? Y aún así el hombre no quiere hacerlo. Lo duda. Hay pretextos. Hay circunstancias. No, es que yo quiero vivir. Yo quiero primero disfrutar. No, yo cómo crees que le voy a decir que hice esto a esta persona. No, pero si a mí me gusta mucho hacer esto y me pide que lo deje. Pues él dice que dejó su forma de Dios. No le importó. No le importó. Dejó la adoración de los ángeles, porque estando en el cielo, continuamente le adoraban, continuamente le cantaban, continuamente estaban a sus pies. ¿Y por qué lo dejó? Para que vinieran a ser rechazado. Cuando vino Cristo fue rechazado por su pueblo. No lo quiso, no lo aceptó. Hay veces en la Biblia dice que lo quisieron apedrear, lo quisieron aventar por un barranco, lo quisieron asesinar varias veces antes de la crucifixión, lo quisieron matar. Y siendo Dios, vino a vivir todo eso. Es algo impresionante. Dice, dejó la perfección del cielo para entrar a un mundo caído. Si tú tuvieras una casa en un super barrio lujoso, seguro, donde no tienes necesidad de nada, tienes seguridad, tienes todo servicio a domicilio, ¿tú dejarías esa casa por irte a Tepito, por ejemplo? Dirías, pues yo tengo todo aquí y allá inseguridad, allá violencia, salgo y me pueden robar, transporte congestionado. ¿Te irías a vivir allá? Pues Dios dejó el cielo. Dios dejó el cielo, que es mucho mejor que este mundo. Dijo Jesús, yo voy abajo, voy a bajar. Yo voy a vivir con ellos. Yo voy por ellos. Entonces, dejó la perfección del cielo y vino a un mundo caído. Todo eso que nosotros anhelamos, el llegar a ver algún día, la perfección, no dolor, no lágrimas, felicidad por siempre. Todo lo que nosotros anhelamos llegar a ver a Cristo en ese cielo, Él lo dejó. Él bajó y lo dejó. Si aquí ya vemos 4 puntos que dejó Dios. ¿Tú en cuál te detienes? ¿Qué no quieres dejar? Debe de haber algo por lo cual no has avanzado. Y si ya estás avanzando, gloria a Dios, no te sueltes. Sigue adelante, no te rindas. Dios honra al que le honra.
Pero si todavía estás en duda, o si todavía no estás haciendo lo que Dios te pide, ¿qué te detiene? De verdad analiza, valora todo lo que Dios dejó, todo lo que hizo Dios. Vamos a continuar. Tuvo hambre y sed. Cuando Dios se puso a ayunar 40 días, dice que Jesús tuvo hambre. Él sintió hambre también. En el cielo no había hambre. De hecho, no hay hambre. Tuvo cansancio físico. Cuando dice que fue caminando, se cansó del camino. Encontró que se recargó con la samaritana. Se recargó y pidió agua. Tenía sed. Tuvo dolor emocional. Sintió dolor. Cuando vio a su amigo Lázaro muerto, cuando se enteró, dice la Biblia, Jesús lloró. Luego hay personas que no quieren llorar, que se aferran a que un hombre no llora. Con respeto lo digo para los varones. Pero dicen, no debe llorar. O ven llorar a otra persona y, ay, ve, está llorando. Dios puso los sentimientos, Jesús lloró. ¿Quién soy yo entonces para no permitirme expresar lo que siento? Porque este mundo te está enseñando a no expresarlo, a guardarlo, a ser fuerte. No, tú puedes, tú síguele, levántate, tú puedes hacerlo. ¿Cómo engrandecen el yo? Tú puedes solo. De hecho, un dato es que la Biblia satánica no habla de Satanás, habla de uno mismo. Te quiere hacer tu propio Dios. De eso habla la Biblia satánica. No habla del diablo, habla de ti mismo. Si tú llegas a escuchar en esta tierra que te dicen que tú puedes, que tú solito vas a salir adelante sin Dios, que tu yo y tú eres suficiente, que te mereces lo mejor, que ya te des un chance para ti mismo, es el diablo hablándote en la oído. Te está engrandeciendo. Yo, y después yo. Ya date un chance. Ya luchaste mucho por tus hijos, ya luchaste mucho por tu esposo. No, pues ya déjalo porque no te está dando bien. Lo que mereces, tú mereces más. Eso te endiosa y te engrandece. Y dice la palabra, yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, cuando Jesús se enteró de Lázaro, al ver el dolor de Marta, María, Jesús lloró. Ahí está el versículo. Y tienes un versículo solito para eso. Jesús lloró, sufrió, le dolió. Tuvo un rechazo y una oposición constante. Ya lo comentaba, lo quisieron apedrear, lo quisieron matar, lo quisieron desbancar, lo quisieron aventar de un desbarrancar. Fue vituperado, le dijeron, demonio tienes. Le dijeron endemoniado a Cristo. Dijo, demonio tienes, porque por eso echas demonios. Y él contestaba de una forma que no podían contestar los fariseos. Lo tacharon de muchas cosas. ¿Cristo tenía necesidad de todo eso? ¿De verdad Cristo tenía que bajar a sufrir todo eso? No tenía por qué bajar. Dice, tentación. La Biblia dice que fue tentado en todo. En todo. ¿Has sentido tentaciones? ¿Has sentido tentación de mentir, de robar, de ver videos en internet que no convienen, inmundicia, asesinatos, pornografía? ¿Has tenido esas tentaciones? Varón, de codiciar mujeres, deleitarte. Mujer, de amargura, de estar en chismes, de murmuración, de hablar de las demás personas. Cristo también fue tentado en todo. Todo eso que tú vives, lo vivió Jesús. Jesús fue tentado en todo. Entonces, no podemos decir que Dios no nos entiende. Es que si Dios entendiera mi situación, no me pidiera lo que me está pidiendo. Sí lo entiende, Él lo vivió. Él fue hasta una evidencia sumo, fue mucho más grande
que la que nosotros podemos ofrecerle. Sufrió injusticia, incredulidad. Los fariseos, viendo que hacía milagros, no le creían. Le decían: por Belcebú haces estos milagros, por Satanás lo haces. Yo creo que si en esos tiempos viéramos que alguien está paralítico y lo levantara a Dios, híjole, creo que también habría incredulidad. No creo que se le creyera. No, es actuado. No, ese no. Ha de ser un charlatán, a lo mejor ya venía caminando y se sentó. Lamentablemente hay muchos que sí. Hay mucha incredulidad el día de hoy. Mucha incredulidad. Tanta incredulidad que no puedes aceptar o no se puede aceptar que puedes vivir sin pecado. Que no se puede. ¿Cómo voy a dejar de mentir? No inventes, ¿no? O sea, pues, ¿cómo voy a dejar mi carácter? Si soy un enojón, cualquier cosa y exploto, pero es mi carácter, así soy. Así es mi carácter. Yo no puedo. He hablado con personas que me dicen eso. Que me dicen: es que, ¿qué te falta para seguir a Dios? ¿Qué te falta? No, es que mi carácter es muy fuerte. Te falta fe. Te falta creer que Dios te va a ayudar en eso. Es lo que te falta. Ciertamente Dios viene a liberar de todo. No viene a liberar, como decía el hermano, poquito a poquito y te sale una pierna y luego te sale la mano. No, Dios viene a libertar y cortar cadenas de tajo. Fuera pecado y aquí hay salvación. Ese es nuestro Jesús en el cual creemos. Ese Cristo es el que murió por ti, ese Jesús. Porque esa muerte de Dios, porque fue Dios el que murió, fue para liberar y dar libertad bien. Porque no fue hombre que murió ese día. Sangre de Dios fue derramada. Para que podamos llegar a dudar de la sangre de Dios que puede dar libertad, no. O que no puede darnos la salvación o romper pecados de tajo, no. Eso, por eso yo le decía con quien hablaba: te falta fe. No le crees a Dios. No le crees que Él te puede liberar. Se te hace imposible, pero para Dios es posible. Para lo que a nosotros es imposible, para Dios no lo es. Hay un versículo que lo justifica. Dice, vamos a la quinta, dice: aparte que se despojó de todo esto, aceptó el sufrimiento y la muerte. Se despojó de ser Dios. Se despojó de su omnipotencia, omnisciencia. Se despojó de todo eso. Y aparte vino a morir. No a disfrutar, no a que le sirvieran como rey, no a que lo pusieran en el trono más alto de la tierra y decir: yo soy Cristo, yo soy Dios, adórenme. Ahora sí, me lo merezco. Y es verdad que se lo merece. Si lo hubiera querido, lo hace. Lo merece. Lo merece. Pero no vino eso. Dice un versículo que vino y hasta lavó los pies de los apóstoles. Ahora, en ese tiempo usaban sandalias y andaban en caminos llenos de polvo, lodo, barro. Y fue y le lavó los pies. Se me hace que ahorita te quites el zapato y te lava el pie. No, de verdad lavó los pies. De que se quitó, se ciñó, se hincó, Dios omnipotente haciendo eso. Y lavó los pies. En un acto de humildad. Y que dijo: si yo, siendo vuestro maestro, os sirvo a ustedes, pues ¿qué nos toca a nosotros? Entonces, Cristo acepta y viene a sufrir y morir. La venida de Jesucristo a la tierra tenía un propósito: dar su vida para redimir a la humanidad. Pero esto implicaba un sufrimiento extremadamente grande. No vino a sufrir por cualquier cosa. Vino a sufrir por ti, por tus pecados, por cada vez que has mentido, por cada vez que no has hecho lo que te pide, por cada vez que has tenido pensamientos malos,
por cada vez que caminaste para hacer el mal, por cada vez que tomaste tus manos para hacer mal, para golpear a personas, para robar, vino a morir por ti. Lo rechazó su propio pueblo, porque esperaban un Mesías poderoso, un Mesías que iba a venir a liberar a todo el pueblo judío, casi como un Napoleón, como un Alejandro Magno. Ese es el Cristo, el Mesías que esperaba el pueblo judío. Pero la victoria de Cristo fue mucho más grande, tan grande que hasta estos días sigue vigente. Tú puedes ser libre. Dios ya pagó, Cristo ya pagó. Aquilátalo en tu corazón. Cristo te invita a la victoria. El cristiano está en victoria. No busca la victoria. Esa ya la pagó Jesús. Esa ya está por Cristo. Entonces el cristiano está en victoria por la muerte de Jesús. Y fue la más grande victoria toda la historia de la humanidad. En toda la historia de la humanidad no ha habido más grande victoria. Tú oyes de reyes poderosos, de presidentes, ahorita Donald Trump, que se vanagloria de que en 4 semanas voy a destruir este país. No, Cristo fue una victoria eterna, no efímera. Fue traicionado. ¿Alguna vez te has sentido traicionado? ¿Alguna vez has dado la confianza a alguien? ¿Te ha traicionado? ¿Te ha dado la espalda? Bueno, pues aquí dicen que fue traicionado por Judas por 30 monedas de plata. Ahora, Cristo, aún sabiendo que iba a ser traicionado, lo amó, lo sirvió y anduvo con él. Otro ejemplo de Jesús. Porque él sabía que lo iba a traicionar Judas. No le importó. En ningún versículo en la Biblia veo yo que Jesús lo haya tratado de forma diferente. No lo trató igual. Ahora, también tuvo un abandono. Cuando fue arrestado, dice la Biblia que todos huyeron. Todos huyeron. Ninguno se quedó. Ni uno solo se quedó a apoyarlo. Ninguno solo se quedó a ayudarlo. Todos escaparon. ¿Y el que lo siguió? ¿Quién fue el que lo siguió? Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó. Negó a Jesús. Todos lo abandonaron. Y Pedro, creyéndose un poco más que los demás, va y sale peor que los demás. Si podemos calcularlo de una forma. Lo niega. Y todavía diciéndole a Jesús, ¿me negarás? No, Señor, no le creyó. No, yo no te voy a negar. ¿Cómo te voy a negar, Señor? Yo contigo hasta la muerte. Pues hoy te digo que me vas a negar 3 veces. Y se cumplió su palabra. Así se cumplió. Sufrió angustia extrema antes de la crucifixión. ¿Alguno de ustedes ha sudado sangre? ¿Alguno de ustedes ha tenido un estrés tan fuerte que vean cómo sangre sale de todo su cuerpo? Jesús lo vivió. Dice la Biblia que como gotas de sangre. Científicamente ya está comprobado que cuando el cuerpo sufre un estrés muy grande, los vasos capilares de la piel se juntan con el sudor y sale sudor con sangre. Cristo sabía lo que iba a sufrir, que era tan fuerte, que empezó en angustia. Y tal es así que Dios mandó ángeles para fortalecerlo. Tuvo que mandar ángeles para fortalecerlo. Aumentémosle la tortura física. Azotado brutalmente por los soldados romanos, golpeado, escupido, coronado con espinas, atravesado. ¿Alguno de ustedes iría a un llamado así? ¿Quién iría a un llamado así? Recordando que antes estabas en gloria, eras omnipotente, omnipresente, omnisciente, no tenías dolor, no tenías hambre, no tenías necesidad. ¿Quién de ustedes acudiría a un llamado así? Con todo respeto, ni yo lo haría, yo creo.
Pero gracias a Dios, no es como nosotros, Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Escuchen eso. Porque de tal manera Dios te amó que vino a morir. Ese fue el llamado de Jesús. Aumentemos de la crucifixión. Una de las formas más crueles del Imperio Romano. En ella la persona moría lentamente por asfixia, dolor y agotamiento. Y estamos hablando nada más de la crucifixión. Pero si vemos los evangelios, aparte fue azotado, fue lacerado, fue escupido, fue desnudado. La católica pone un crucifijo como con una manta. No fue así. A Cristo murió desnudo. La vergüenza de estar desnudo delante de todo un pueblo. Jesús fue desnudado, murió desnudo. Y en sus últimos momentos, cuando cayó el pecado sobre él, abandonado, murió solo. Nadie estuvo con él en ese momento. Si no mal recuerdan el grito, Elí, Elí. No creo que haya sido un grito, Elí, Elí. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sintió solo, abandonado, golpeado, lacerado, crucificado, rechazado y solo. Solo. Ese es el llamamiento de Jesús. A eso fue llamado Cristo a esta tierra. A morir, a sufrir, a ser partido, a ser lacerado. Caminos polvorientos, hambre, sueño, cansancio, desesperanza, angustia, dolor, siendo Dios. Ahora, yo quiero que tú pienses y medites, ¿se compara el llamamiento de Mateo, que es como el tuyo, al de Jesús? Hay una gran diferencia. Mateo y tú lo haces por ti mismo. Jesús lo hizo por ti también, no por él. Jesús vino no por él. Jesús vino por ti. Por cada uno de los que están aquí, Jesús vino, bajó y dijo, yo voy a amarlo. Yo voy a sufrir para que Él tenga una oportunidad. Para que tú tengas la oportunidad de ir al cielo, de cual Él se despojó y bajó. Ese es nuestro Jesús. Entonces, yo te puedo preguntar, ¿y tú qué no quieres dejar? ¿Qué es tan grande como el cielo? ¿Qué es tan grande como la gloria? ¿Qué es tan grande como lo que Jesús dejó para que tú no quieras dejarlo? ¿Qué? ¿Qué te detiene? Llamados has tenido aquí al arrepentimiento. Explicación yo pienso y creo y sé que aquí se predica la sana doctrina. Que tienes que arrepentirte y dejar el pecado. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Un cielo? ¿Omnipotencia? ¿Omnisciencia? ¿Vida eterna? ¿Qué te detiene? ¿Por qué se los pregunto así? ¿Por qué se los digo así? Porque todo eso es efímero. Todo eso que ustedes o que se llega a cargar antes de Jesús es efímero. No se compara con lo que Dios te ofrece. Vida eterna. Vida eterna. No se compara, ni se va a comparar. Y aparte, que no vayas a un infierno. La persona que más habló del infierno en la Biblia fue Cristo. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Lo mencionó Jesús.
Ahí está en la Biblia, puedes buscarlo. Investiga quién fue el que más habló del infierno. El propio Cristo. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Qué es tan grande que no quieres dejar? ¿Qué se compara con lo que Jesús ha hecho contigo, por ti? Y aún así, está dándote la oportunidad. Y estás aquí delante de Él. Puedes venir a escuchar su palabra. Tienes los medios para estar aquí. Tienes tu conciencia, tu cerebro funcionando. Tienes todo para darte por Cristo. Pero aún así puedes llegar a decir, no. Pues sí, Jesús dejó todo eso y pues sí, pero no es tiempo. No es tiempo. ¿Por qué Dios me llevaba a esta comparación? Porque por más impactante que sea el llamamiento de Mateo, por más que pueda decir, ay, Mateo dejó dinero, riqueza, poder, dejó todo lo que podría ser un hombre en este momento, pedir un hombre, reconocimiento, relaciones exteriores, protección de los romanos, de la policía. No dejó lo que Dios no lo dejó. Y ahora, lo central, ¿por qué lo dejó Jesús? Por amor. Por amor. ¿Pero por amor a quién? A ti. A ti. Muchas veces hablamos por amor al mundo, por nosotros. No, por mí. Por Pablo, por mí murió Jesús. Y por cada uno de ustedes, mencionen su nombre. Por mí murió Jesús. Por favor, pongan Juan 3:16, que yo creo que es un versículo muy reconocido y muy sonado. Pero es importante que entiendan, por ti, es por ti, no por el mundo entero, es por ti. Dios es tan omnipotente, omnisciente, que puede ver el universo al mismo tiempo y tú ser su universo. Él está y puede estar nada más para ti. Puede ser tú y Él solos. ¿Cómo lo hace? No lo sé, pero sé que lo hace. Porque cuando entras a orar, cuando entras a pedirle, Él está ahí para ti. Él te escucha. Testimonios hay, puedes platicar con los hermanos o hermanas de cómo Dios los escucha, cómo mete su mano en situaciones difíciles, cómo han visto milagros. Yo he visto y presenciado, me han contado milagros, sanidades de cáncer. Aún sigue sanando Jesús, aún sigue sanando Dios. Pero el milagro más grande es vida eterna. Que haya muerto por ti en esa cruz. Que el Dios omnipotente, y quiero que te quede bien claro, con respeto lo digo y con amor, que el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente murió por ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, por favor. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no bajó para condenarte, bajó para liberarte. Ese es el llamamiento de Jesús. Y Él no se negó. Él dijo, Padre, yo voy. Padre, yo voy por Él. Porque sabía que el castigo nos esperaba si no venía. Sabía que veníamos y podíamos ir a un infierno eternamente. Él lo sabía. Tan lo sabía que por eso se levanta de su trono, se despoja de sí mismo, baja a esta tierra, enseña a caminar, sufre, muere y regresa a su trono. Gloria a Dios. De verdad, gloria a Cristo, que después de morir, todavía te promete, porque voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo.
aquí estoy para ti. Y ahí estaré para ti hasta que te reciba en gloria y hasta que mueras y te reciba con los brazos abiertos. Esa es la promesa para ti, cristiano, y para ti, si te conviertes a Él. Porque Dios no es un Dios exclusivo, Él quiere que todos vengamos. Cierren sus ojos, por favor. Quiero que estando así, medites, pienses, qué diferencia de llamado a un humano como el de Mateo al de Jesús. Quiero que pienses, que medites, ¿qué te detiene a ti? ¿Qué te detiene? ¿Por qué no has acudido a sus pies? Palabra, pienso, tienes. Y si no, ahí está la Biblia. Puedes abrirla y escudriñarla. Piensa, ¿qué te detiene? Él se despojó de todo. Él no estimó ser como Dios. No le importó por amor a ti. ¿Quién te ha demostrado más amor que Él? En este mundo no creo que un humano te demuestre más amor que Dios, más amor que Jesús. No lo hay. No hay un Dios, no hay otro Dios más que el nuestro. Y no hay un humano que pueda demostrarte tanto amor. Aún así, otro humano quisiera salvarte, no puede. Él tiene que ver por sus propios pecados. El único que te puede salvar es Dios. Ya no te detengas. Acude a Jesús. Ya no pongas pretextos. Dile a Jesús, voy. El llamado hoy es, ven, sígueme. Ven, sígueme. ¿Qué le respondes hoy a Jesús? No, Señor. Yo nada más vengo porque me traen. Yo vengo porque me dicen que tengo que venir. ¿Cuál es tu respuesta? El llamado está y siempre estará. Ven, sígueme. Y estará mientras vivas. Una vez partiendo, no hay marcha atrás. Hoy Dios te llama con lazos de amor y te dice, ven, sígueme. Ven, sígueme. Padre, pues, de verdad, Señor, te doy gracias, Jesús, porque hoy has hablado, Señor. Hoy has mostrado en tu palabra, Señor, tu grande amor por nosotros, Señor. Hoy has mostrado, Jesús, que tú eres un Dios tan hermoso y tan bueno que estás diciéndonos que te sigamos, Señor. Ayúdanos a seguirte, Padre, y ayuda a todos aquellos, Jesús, que hoy tomen esa decisión de seguir, Padre. Te despojaste de ti mismo, Señor. No escatimaste nada para salvarnos, Señor. Veniste, sufriste y moriste en esa cruz tan cruenta y tan horrible, Señor. Padre mío, hoy haz milagros, Señor. Hoy que en los cielos haya fiestas, Padre, y que cada uno de los que han escuchado hoy tu palabra, Señor, te den gloria y honra, Señor, y que aprendan a hacer el bien hoy, Señor. De verdad, mi Jesús, están en tus manos, mi Señor. Que tu Espíritu Santo siga ministrando, Señor, y siga haciendo la obra en cada uno de ellos. En tu nombre, bendito Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Piensen, mediten lo que les ha marcado hacer Dios. Háganlo. Dios honra a quien le honra. Estamos despedidos. Si tienen algún comentario, alguna duda, alguna ayuda, estamos para servirles. Dios les bendiga.